Ante la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal se realizará seguidamente la audiencia oral y pública en autos Fernández de Kirchner, Cristina, sobre recurso de casación. Señor secretario, su informe. Señor presidente, se constituye la Sala Cuarta a los efectos de celebrar la audiencia e informes prevista en los artículos 465 y 468 del Código Procesal Penal de la Nación en la causa CFP 5048-2016-TO1-CFC 13, caratulada Fernández de Kirchner, Cristina, y otros sobre legajo de casación. Se encuentra presente en la sala de audiencia el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Mario Alberto Villar. Asimismo, se encuentran presentes los doctores Carlos Beraldi, perdón, no lo veía, y Ari Rubén Yernoboy, defensores particulares de Cristina Fernández de Kirchner. El doctor Matías Ezequiel Galván, defensor particular de Nelson Guillermo Periotti. El doctor Mario Fernando Ganora, defensor particular de Osvaldo Daurich. El doctor Lucio Simonetti, defensor particular de Abel Claudio Fatala, quien también se encuentra presente en la sala de audiencias. El doctor Oscar Luis Viñale, defensor particular de Raúl Gilberto Pavesi. El doctor Juan Martín Villanueva, defensor particular de Lázaro Antonio Báez. El doctor Maximiliano Adolfo Rusconi, defensor particular de Julio Miguel Devido. Se encuentran conectados a esta audiencia por videoconferencia el doctor Miguel Ángel Arce Ageo, defensor particular de José Raúl Santibáñez y de Juan Carlos Villafañe, y el doctor Federico Andrés Paruolo, defensor particular de Nelson Guillermo Periotti. Muy bien, conforme al orden que hemos convenido y acordado en la audiencia preliminar, se otorga la palabra al señor representante del Ministerio Público Fiscal. Ten uso de la palabra, doctor. Quisiera aclarar también, antes de comenzar con los agravios, que la sentencia respecto de la cual el Ministerio Público se agravia en los puntos referidos, tanto en el término de oficina como en el recurso del fiscal de la instancia, y que ahora voy a desarrollar, se reconoce que es una sentencia que ha sido trabajada, una sentencia extensa, y por la dificultad del tema y de los distintos puntos que toca, es lógico que pueda tener defectos que impliquen arbitrariedad o que impliquen un caso federal, que es lo que plantea el Ministerio Público, sin dejar de reconocer que la sentencia en muchos aspectos es correcta y ha sido muy bien elaborada. Para comenzar, voy a hacer una introducción respecto del complejo fáctico total en que se insertan estas 51 licitaciones objeto de este proceso. Entre los años 2003 y 2015 funcionó en las estructuras formales del Estado una asociación ilícita que replicó en el terreno de las estructuras formales de los organigramas de distintos puntos del Estado, todos ellos vinculados con la obra pública vial, replicó esas instancias que son orgánicamente establecidas para introducir una asociación ilícita que desvió los fondos del Estado hacia Lázaro Báez, en principio. Esta estructura que se crea, no solamente se utiliza ya los cargos como estaban predispuestos, sino que se producen modificaciones en ese organigrama para lograr el efecto de hacer las defraudaciones contra la administración pública que resultaron probadas en la sentencia. Para ello, la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, que se designa a Julio Devido en ese lugar. También la obra en sí misma se ubicó en un enclave geográfico que la mayoría de los imputados conocía bien, porque o habían trabajado anteriormente en los gobiernos provinciales de Néstor Kirchner, o conocían por otros motivos porque eran del lugar, como era la provincia de Santa Cruz. Se proveyeron los recursos materiales necesarios, es decir, los fondos públicos nacionales, para lograr esto, y se creó un oferente, un empresario, se creó una especie de empresario de la construcción, convirtiendo a uno de los miembros de la asociación y partícipes de los hechos en quien recibiría en definitiva el dinero para la supuesta obra pública. Y esto se estructuró de esta forma porque una vez armado el esquema
funcionarial, se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto permanentemente a colaborar y no correr el riesgo de que los empresarios que ganaran las licitaciones se negaran a participar. Todo esto para lograr los objetivos ilícitos buscados. Así, enmascararon estos fines delictivos en un fin noble, como es la inversión en obra vial, y de esta forma se constituyó un esquema de corrupción parainstitucional a través de mecanismos de manipulación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Piénsese que de 83, que fueron las contrataciones públicas que hubo en esa provincia, 51 fueron asignadas al Grupo Báez. De esas 51, solo 27 fueron culminadas, pero de esas 27, 24 sufrieron demoras severas, retrasos injustificados, que fueron encubiertos ilegalmente por la administración bajo ampliaciones de plazos o modificaciones de obras legales. Ilegalmente fueron abandonadas y quedaron inconclusas 24 obras adjudicadas al Grupo Báez, mientras que ya esas mismas sufrían amplios retrasos y presupuestos incrementados en varios millones de pesos. Como dije antes, se escogió a las personas que integrarían esta asociación porque conocían Santa Cruz, conocían el marco legal, los requisitos de los pliegos, el modo de sustanciación de los procesos de adjudicación, ejecución y cobro de las licitaciones, los mecanismos de financiación, y se creó un marco normativo específico, como dije antes, primero a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Debido, que tenía a su cargo la proyección de obras públicas viales, su control y financiamiento, según el decreto 1283 del 2003, artículo 4. A su vez, a través del decreto 27 del 2003, Néstor Kirchner transfirió al área de esa cartera ministerial la Secretaría de Obras Públicas. Quien estaba a cargo de esta secretaría era José López, ¿sí? El mismo que fue condenado por uno de los casos más burdos de corrupción. Tiempo después, en 2005, Néstor Kirchner crea la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública y allí designa a Carlos Kirchner, su primo, y su función principal era la coordinación e intervención en la relación entre la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad, en adelante DNV. En efecto, también debajo de José López se encontraba la Subsecretaría de Obra Pública a cargo de Abel Fatala, conforme los decretos 1412 del 2008 y 80 del 2011. Según se desprende también del decreto 27 del 2003, cumplía una función de asistencia al secretario de Obras Públicas en relación a la planificación y ejecución de las obras, entre otras las viales, y tenía como obligación inherente a su cargo el directo contralor de la Dirección Nacional de Vialidad. Y luego corresponde mencionar directamente a la Dirección Nacional de Vialidad, que tenía como finalidad el estudio, construcción, mejoramiento e ampliación de la red de caminos nacionales y las obras complementarias, y allí Nelson Periotti ocupó el cargo de director por el periodo completo a que se refiere este caso. Y a su vez, también en el Distrito 23 de Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Vialidad, eran sus directores Darwich y Collareda en distintos momentos. A la provincia de Santa Cruz se le asignó el segundo presupuesto mayor de todo el país para obras viales. Es verdad que hay discreción de la administración pública para este tipo de asignaciones, pero el decreto 1023 del 2001 indicaba que para esta clase de asignaciones rige el principio de racionalidad o razonabilidad, y dice expresamente racionalidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. Y a su vez, para terminar, en esta cadena, por lo menos de funcionarios, aparece la GBP, la Agencia Provincial de Vialidad de Santa Cruz, que en distintos periodos estuvo a cargo de Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez. Este esquema y estas personas son las que llevaron adelante las 51 defraudaciones contra la administración pública, constituyendo una verdadera asociación criminal. No fue el Estado el que cometió los delitos. Fueron personas que ocupaban cargos en el Estado y decidieron desviar los fondos públicos para ellos mismos. Luego de expresado este contexto en que vemos cómo funcionó la asignación de la obra pública y que siempre iba a quien está señalado
como el empresario constituido por esta asociación para estos fines, me voy a referir a la admisibilidad del recurso debido a que algunas de las partes han planteado objeciones. En cuanto a las objeciones que plantean las partes, tienen que ver con las condenas. Respecto de las absoluciones, se cumple con el artículo 458, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación, puesto que el pedido supera los 3 años de prisión o los 5 años de inhabilitación. En cuanto a las condenas, es verdad que las condenas no están por debajo de la mitad de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, con lo cual se presenta la norma de la 458, inciso 2, que exige para el recurso que la pena fuera inferior a esta mitad. Pero esto no es aplicable cuando se trata de agravios de naturaleza federal o arbitrariedad, si es que se la diferencia del caso federal. Y esto es así porque, en primer lugar, en este caso se trata de graves hechos de corrupción, hay una existencia de un interés institucional respecto de los mismos, según el artículo 36 de la Constitución Nacional, involucra compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, entre ellos la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos en el Extranjero y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En particular, esta última define lo que considera grupo delictivo organizado. Dice, se entenderá por un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Se afirma la existencia de un caso federal o de cuestión federal con relación al cumplimiento de los tratados, utilizando como argumento el caso Tomae 324-204 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el caso Ekmejian 315-1492. En este sentido, en ambos fallos, solo que el que mencioné primero es posterior ya a la Constitución Nacional del 94, que la misma establece que los tratados están por encima de las leyes, mientras que en Ekmejian, que es del 92, todavía esa norma no existía, y en el fallo, en Ekmejian, lo que dice la Corte es que por aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena de los tratados están por encima de la ley. Llega a la misma conclusión antes de la Constitución Nacional, y señala que se incumple un tratado cuando se entra en conflicto con una norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones en cumplimiento del tratado que fue suscrito por ese país. Es decir, en términos más leves que en lo que se usa en la Unión Europea, la transposición de las normas del tratado al ordenamiento jurídico interno. Pero también puede ocurrir que este tratado, como leí recién la definición, tenga recepción ya, incluso anteriormente en nuestro ordenamiento jurídico, a través del artículo 210 del Código Penal, de la asociación ilícita. Y también es un incumplimiento de un tratado, conforme la doctrina de estos fallos, cuando existe una norma aplicable que transpone la norma del tratado, no resulte aplicada por los jueces por arbitrariedad. Entonces ahí hay una cuestión federal en cuanto a que no se aplica un tratado y a su vez arbitrariedad en la interpretación del tipo penal que sí está en nuestro ordenamiento jurídico para poder aplicar ese tratado. La jurisprudencia aplicable también, que avala el criterio del Ministerio Público Fiscal, en primer lugar se puede mencionar todos fallos de la Corte, los que voy a mencionar en la primera tanda, Giroldi y Dinuncio, que hace que el Tribunal de Casación sea un tribunal intermedio para analizar cuestiones que anteriormente a su existencia o a su asignación debía analizar solamente la Corte, el caso federal y la arbitrariedad. Entre otros fallos, más específicamente sobre el punto en discusión, podemos mencionar a Arce, de 1997, que a pesar que dice que la limitación es constitucional, no es válida cuando hay un caso federal o arbitrariedad. Lo dice el propio fallo, y luego, en 2006, la Corte en Jury, lo reafirma. Para las citas precisas de estos fallos están en el término de oficina, en todo caso. A su vez, Martino, que es del mismo día que Jury, repite la misma doctrina
habilitando al Ministerio Público en estos casos, Ortega del 2015, Capuano del 2021 y Sánchez del 2022, que incluso es de mi fiscalía, que llegó por recurso de queja a la Corte y resolvió en favor de la intervención del Ministerio Público. También Fernández Serione del 2022, y en cuanto a la jurisprudencia de esta sala, Constantín del año 19, el voto del doctor Hornos, aquí presente como presidente, y Pacheco, que es el registro 983 del 19, del doctor Borinsky. Y en cuanto a la sala primera, el caso Makarov, con voto inicial de la doctora Figueroa, donde todos adhirieron al mismo y se refiere específicamente a esto, aun cuando no fue concedido, porque allí se consideró que no estaba bien planteado el caso federal. Pero la excepción a la norma del 458 también rige en ese fallo. De esta forma, las objeciones en cuanto a la intervención del Ministerio Público con relación a las condenas deben ser desechadas. Como dije antes, con respecto a las absoluciones, se cumple con la regla del 458, y en cuanto al sobreseimiento, no hay ninguna objeción en cuanto a la intervención del Ministerio Público. En consecuencia, está habilitado el Ministerio Público para presentar sus agravios, y el primer agravio que vamos a presentar es el de la asociación ilícita. Esta asociación ilícita, que según la acusación del Ministerio Público está integrado por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, 5 miembros, realizó los desvíos que mencioné en la introducción y se organizó para realizar estas defraudaciones. Tanto el voto mayoritario del tribunal como la disidencia, recordemos que en definitiva el voto mayoritario no aplica a la asociación ilícita y la disidencia sí, pero tanto el voto mayoritario como el minoritario están de acuerdo en que se cumplen ciertos requisitos de la asociación ilícita. Sostienen que hay se da el elemento organizacional, la voluntad unificada y la permanencia en el tiempo, entre otros. Por lo tanto, hasta ese punto están todos de acuerdo, los 3 jueces están de acuerdo en que se dan los elementos de la asociación ilícita. En lo que la mayoría rechaza la aplicación de ese tipo penal es por 2 argumentos, básicamente. Que al haber resuelto que se trata de un solo hecho de administración fraudulenta, no habría planes múltiples de la asociación ilícita, que es otro de los requisitos para poder aplicarla. Y el segundo de los argumentos del tribunal es que no se da el número de integrantes de la asociación ilícita, que veremos después que no es así, evidentemente. Pero vamos primero por el primero de los argumentos. Para llegar a explicar por qué este argumento está equivocado, debemos comenzar por el delito continuado, que es la idea fundamental o básica de que parte el tribunal para llegar a esa conclusión. El delito continuado es un instituto jurídico que no existe en nuestra legislación, como tampoco existe en la mayoría de las legislaciones, sí en la peruana, en la española, no en la alemana, y fue creado en la Edad Media, en los comentadores de la Edad Media, para evitar la aplicación de una pena excesivamente severa. En ese momento, 3 hurtos implicaban pena de muerte, y entonces se hizo una interpretación de que equivalían a 1 para evitar la aplicación de la pena de muerte. Ese es el punto originario del delito continuado. Luego, nosotros tenemos los ejemplos clásicos del delito continuado, ¿no? El de Núñez, del Collar, ¿no? Una persona va a la casa de otra y se lleva todos los días, porque trabajaba allí, todos los días se lleva una perla y conforma, luego de 15 días, un collar. El ejemplo de Bacigalupo, si no recuerdo mal, es de él, del juego de lapiceras, que se llevó una lapicera el primer día y así para completar el juego de 12 lapiceras, o el ejemplo de Belzel sobre el carbón para el invierno, que el vecino le está robando al otro vecino todos los días un poco y al final vacía su depósito. Esta idea del delito continuado fue pensada para evitar la aplicación del concurso real. Cuando hay muchos hechos y su gravedad es muy baja, el delito continuado brinda una solución, si se quiere, de justicia, porque dice, bueno, entonces se aplicará solamente la escala una vez del delito de que se trate. Esta idea, en un delito leve,
en un delito que no es de corrupción, que no es grave, parece simpática. Pero esto, el lado negativo del delito continuado, ya lo vio el Tribunal Superior Alemán en el año 94, llamada sentencia del siglo por algunos, donde abandona virtualmente el delito continuado en el sistema de la jurisprudencia alemana. Pero el argumento que ellos dan es en dos casos. Es decir, en esa sentencia de 1994 aunan dos casos. Esa es una facultad que tiene el Tribunal Superior Alemán de poder aunar dos casos en uno para dar una única sentencia cuando consideran que son análogos. Y se trata de abusos sexuales repetidos contra una persona y el otro caso es una defraudación que realizaba un médico a través de las prestaciones de las obras sociales de las personas a las cuales no les daba esos estudios médicos que ahí decía y los cobraba. Ya en la idea de unir estos dos casos hay un fundamento de por qué resuelve como resuelve el tribunal. Claro, todos pensaríamos que, bueno, que el caso más sencillo es el de abusos sexuales, porque como es un delito contra un bien jurídico personalísimo, considerar que esto es un delito continuado y que ocurrió una vez, a pesar de que ocurrió a lo largo de varios años, ya contraría cualquier sentido jurídico inicial. Pero el segundo es un caso en el que uno podría pensar que tiene cierta analogía con los casos de defraudación comunes. Pero el tribunal consideró que esto provocaba un problema, porque más allá de los problemas procesales que significa unificar hechos, significaba que no se reflejaba la gravedad de la ilicitud y de la culpabilidad del hecho a partir de considerar que había un único compuesto jurídico, porque el tribunal, como todos los tribunales en general, reconocen que son muchos hechos, que todos ellos se encuadran en la figura penal de que se trate, pero hacen una unidad jurídica respecto de ellos, por una cuestión, como dije antes, de justicia o para no aplicar una escala penal que sería excesiva. Pero allí el Tribunal Superior Alemán se da cuenta que en casos que tienen cierta gravedad, no puede aplicarse la figura del delito continuado, que provoca el efecto contrario al buscado, que las penas terminan por debajo de la ilicitud de los hechos y de la culpabilidad demostrada por los autores. Entonces, de esta forma, abandonan prácticamente el delito continuado. Y el Tribunal Superior Suizo, yo cito por ahí también en el término de oficina con más precisión, lo que dice es que se hace una afectación, directamente lo dice, del principio de culpabilidad. Afectación del principio de culpabilidad. Esta idea que sostiene también la doctrina alemana de descuento por cantidad, ¿no? De favorecer al que comete muchos delitos porque desde el principio los quería cometer. Esta idea de hacer un descuento, nuevamente, suena simpática, suena agradable cuando se trata de una escala penal que resultaría desproporcionada. Pero en este caso, la gravedad de los hechos y al ser un caso de corrupción, los tratados internacionales que mencioné, la escala unificada a partir de la unidad jurídica del delito continuado resulta absolutamente ridícula, irrisoria. Este primer paso del argumento, digamos, es el que lleva luego el tribunal a la letra de la sentencia y trata, además, de fundamentar el delito continuado a partir de lo subjetivo predominantemente. Es decir, se reunieron y planificaron desde el principio la realización de estos hechos. Entonces había un dolo unitario. Y luego no hace tanto hincapié en los hechos porque los hechos son bastante disímiles entre sí. Y esto lleva al siguiente argumento del tribunal, ¿no? La cita del fallo de la Corte Pompas. El tribunal busca aplicar el delito continuado a través del argumento de que para este tipo penal, para la administración fraudulenta, la Corte ya tiene resuelto cuál es el tratamiento que debe darse y es, según el tribunal, asimilado al del delito continuado. El fallo Pompas remite, no hay fallo en realidad, solamente se adhiere al dictamen del procurador, no hay. Lo mismo ocurre con el siguiente fallo que voy a mencionar después, que de alguna forma contraría a Pompas, Lucy, es 4 años posterior. Pero en Pompas, lo que hace la Corte
es resolver que corresponde tratarlo como si fuera uno solo debido a la unidad de gestión o administración. Dice, hay una única gestión, entonces todos los hechos delictivos que comete el administrador se tienen que unificar y tratarse como si fueran uno. Tratarse como si fueran uno. Nunca dice que hay uno, ¿no? Nunca nadie dice que hay uno. Entonces esta idea de una única administración, en un caso como Pompas, que a pesar de que esto viene de un caso bastante importante en la provincia de Córdoba, lo que resolvía la Corte eran 2 hechos con una pena de 3 años, es decir, otra vez estamos más cerca del collar de perlas que de una defraudación cometida por funcionarios públicos durante 12 años. Sostiene la Corte que en ese caso, por la similitud también de los hechos cometidos, se debe tratar como uno solo. La propia Corte, 4 años después, emite otro fallo llamado Lucy. En Lucy morigera esta idea de unidad por la gestión, puesto que además resalta que no se trata de un único hecho, de que los hechos siguen siendo múltiples. Lo dice porque había un planteo de que había hechos que habían sido descartados previamente y que por lo tanto entonces no se podían juzgar los demás, por un planteo de ne bis in idem en principio. De esta forma, lo que se lograba con ese planteo era hacer caer todo. Pero la Corte dijo, no, si se pueden unificar, se pueden separar. Entonces, para determinadas cosas, estos hechos se pueden unificar, como por ejemplo para la tipicidad, pero para otros institutos jurídicos, tanto de fondo como procesales, se pueden separar. Por lo tanto, la doctrina que se quiere derivar como a rajatablas de Pompas no es tan así. Y particularmente que Lucy, en el que también se resuelve que deben unificarse, es un caso también de una pena de 3 años en suspenso. Otra vez casos con bajas penas. Pero también hay que reconocer que aún aplicando a rajatabla la doctrina que interpreta el tribunal derivada del fallo Pompas, tal como la interpreta el tribunal, en el caso podría haberlo analizado bajo 3 administraciones. Hay 3 administraciones presidenciales. Lo que más se parece, si ustedes quieren hacer un análisis comparativo a esta situación, es el contrato de mandato. Hay un mandato que le da el mandante y quien está bajo ese contrato tiene que cumplir con determinadas pautas o determinadas acciones durante un periodo de tiempo. No siempre el mandato termina por tiempo, pero una de las hipótesis del Código Civil es que haya determinado un tiempo de duración del mandato, y cuando este termina esa administración que implica el mandato. De la misma forma, 3 presidencias son 3 administraciones distintas. El mandante los vuelve a elegir, o cambia a quien elige durante esos mandatos, como presidente por lo menos, y ellos inician una nueva administración. Entonces, si hay 3 administraciones, ¿por qué se interpretó a Pompas como si fuera una sola, aún bajo la propia estricta interpretación del tribunal? Esto implica que hay cierta arbitrariedad en las consecuencias. La causal número 12, si no recuerdo mal, de Carrió, lo que dice es que no hay una aplicación lógica. Por lo tanto, aquí es ilógico. Si la regla de Pompas era tan estricta, aquí debieron haber señalado 3 administraciones. Punto que menciona el fiscal de instancia, el doctor Luciani, en la página 139 del recurso. Ahora, ¿cómo repercute esta solución del tribunal en el planteo de la asociación ilícita? Ya vemos que el tribunal parte del delito continuado, lo especifica en la administración fraudulenta con el fallo Pompas, y luego lo deriva hacia la asociación ilícita. ¿Cómo lo deriva hacia la asociación ilícita? Dicen, bueno, y acá viene la respuesta al primer argumento denegatorio de la asociación ilícita que mencioné al principio, bueno, si termino concluyendo que hay un único hecho, y acá está el error del tribunal que muchas veces confunde lo que ya antes mencioné entre
unidad jurídica a los fines de que no haya un concurso real y hecho. Entonces él dice, si hay un único hecho, no hay planes múltiples de la asociación ilícita. Porque la asociación ilícita tiene que constituirse con 3 o más personas para cometer delitos indeterminados a lo largo del tiempo, con cierta estructura organizacional, pero tiene que planificar delitos indeterminados. Esa multiplicidad de planes no estaría dada y por lo tanto se cae ese argumento, ese requisito o elemento del tipo penal de la asociación ilícita. Esa idea es bastante extraña porque fíjense que de una solución jurídica para determinar la escala que se va a aplicar de la administración fraudulenta al tribunal va hacia el pasado, porque la asociación ilícita está consumada el día en que se demostró que había 3 miembros, por lo menos, más todos los otros requisitos, por supuesto. Así que la asociación ilícita está consumada desde el primer día que se constituyó. Luego, como en todo delito permanente, se abre un periodo que en la doctrina italiana llama de agotamiento, por ejemplo, donde pueden intervenir nuevos partícipes, puede haber variaciones, pero solamente ese periodo de agotamiento o esa zona de extensión del hecho, solamente lo que hace es agravar el hecho ya consumado como delito permanente. Lo mismo pasa con la privación de libertad. Si yo ya privé más allá de lo que socialmente es posible privar de libertad a una persona, ya está consumado, no importa si lo tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Durante esos meses pueden cambiar ciertas circunstancias que agravar el hecho o que participen nuevas personas, pero eso no cambia que está consumado. Entonces, el tribunal va hacia un hecho consumado para decir que porque concluyó algo con respecto a un tipo penal distinto, ya no se dan los elementos de pluralidad de planes de la asociación ilícita. A su vez, la asociación ilícita, que es un delito de peligro abstracto y que está convalidada por la Corte, no voy a entrar a argumentar sobre eso, a su vez, la asociación ilícita no requiere la realización de hechos. Entonces, de 51 hechos, los convierte en uno solo, y con ese solo, que no era necesario para que exista asociación ilícita, va para atrás y dice, no está dado el elemento de planes múltiples. Esto no lo puede derivar, y no lo deriva la sentencia, de ninguna jurisprudencia, de ninguna doctrina. Es una conclusión propia de los jueces, de la mayoría, en la sentencia. A su vez, las partes por ahí en algún momento argumentaron lawfare, ¿no? ¿Qué clase de lawfare sería que de 51 hechos lo convierto en uno solo, y luego de convertirlo en uno solo, eso que convertí en uno solo me sirve para no aplicar otro tipo penal donde se dan los elementos de ese tipo penal? Hay otro argumento que esgrime también el tribunal respecto a que el fiscal, o que el Ministerio Público fiscal, desde el principio trató a los 51 hechos como unificados jurídicamente. Y este es un falso argumento en cierta forma. No es falso como declaración textualmente, ¿no? Sino que si el Ministerio Público hubiera sostenido que los 51 hechos deben ser tratados como uno solo, esto no impide al tribunal tratarlos como 51 hechos. Es decir, para el tribunal rige un deber de aplicar el derecho por el principio iura novit curia. Este principio hace que aún en ausencia de alegación de las partes acerca del derecho, puede aplicarlo, o aún en contra de la alegación de las partes. Casualmente la Corte sacó un suplemento sobre este tema y cita 43 fallos respecto de este tema, acerca de que aún el silencio o el error de la parte al argumentar jurídicamente no exime a un tribunal de resolver conforme a derecho. Con lo cual ese también es un falso argumento, porque el tribunal tranquilamente podría haber abandonado la doctrina del delito continuado. No estaban limitados, como tampoco estaban limitados respecto de considerar las 3 administraciones que mencioné.
El siguiente argumento que utiliza el tribunal es el del número de integrantes de la asociación. En cuanto al número de integrantes, el razonamiento del tribunal es el siguiente. Bueno, cuando ocurren los hechos de Otesur y los Sauces, solamente quedan, como supuestos miembros de la asociación para el tribunal, Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Entonces, sostienen que no puede haber asociación ilícita, porque hay solo 2 miembros. Esto es un razonamiento también heterodoxo, porque, como mencioné antes, si la asociación ilícita está definida por 5 miembros, si cuando ocurre un cambio, si es que esto se puede definir de esta forma, en el delito, porque pasan, supongamos, a lavar el dinero obtenido, ¿eh? El dinero obtenido por las defraudaciones, un blanqueo de capitales, lavado de activos, y aparecen nuevos miembros, estos miembros nuevos harían una resta de los anteriores. Y en realidad, en todo caso, si es una asociación ilícita y la misma, se sumarían. Lo que habría que ver es cuánto tiempo estuvo cada miembro y se le imputará el periodo por el cual estuvo. Pero no se puede restar miembros solo porque se sumen otros nuevos. Porque esto llevaría a varias hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es que la asociación ilícita necesitó nuevos integrantes por la especialidad del nuevo delito, ¿no? Que comprendieran cómo hacer este blanqueo de capitales, es decir, gente que conociera los mercados, gente que conociera el mercado inmobiliario, Otesur y los Sauces. Y los anteriores no podían participar de eso porque su función específica como funcionarios y aprovechando como cortina al Estado, cometieron esos delitos, no serían aptos para esta función. Entonces integra nuevos. Solamente es una sumatoria de miembros a lo largo de la vida de la asociación y cada uno, como dije antes, responde por el periodo que integró la asociación. O bien son 2 asociaciones ilícitas distintas. Termina una con las defraudaciones y comienza otra con el lavado de capitales. Y se le imputará a cada miembro en cada asociación su asociación. Si son 2, son 2 asociaciones. Y algunos están repetidos, esos 2 nombres que mencioné antes, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, estarán en 2 asociaciones ilícitas entonces, si se la consideran separadamente. Hipótesis que en mi dictamen de Otesur y los Sauces dije no se puede descartar de plano, ¿no? Por lo tanto, entonces no veo cómo también otra vez el tribunal, yendo hacia el pasado, es decir, parte de Otesur y los Sauces, yendo para atrás en el tiempo, le resta miembros a una asociación ilícita que estaba funcionando. Otra vez el tribunal hace ese juego de ir hacia el pasado, ¿no? Una asociación ilícita que está consumada, cuando aparecen nuevos miembros, dice, bueno, pero ahora hay 2 nada más, y ya no. Bueno, no será para el futuro, pero sí para el pasado. Con lo cual este argumento no parece un argumento de peso, ¿no? No parece un argumento de peso. De esta forma, los 2 argumentos que utiliza el tribunal. El primero, que no hay planes múltiples. Incluso, tanto Pompas como otros fallos que han aplicado esta idea de unidad se refieren a hechos con una estructura, cada uno de ellos, más o menos similar, ¿no? En una gestión de la administración. Aquí no son hechos similares. Cada una de las licitaciones tiene particularidades propias que han surgido durante su tramitación, durante su ejecución, durante su cobro. Cada una es diferente. Y eso no puede estar pensado desde el 2003 hacia el 2015. No podían elaborar un dolo unitario que desde el principio supieran, como la señora que se llevaba las perlas, que al final iban a ser 15. Por lo tanto, es imposible un dolo unitario en una duración de delitos que, aunque caen bajo el mismo tipo penal, son tan disímiles entre sí. Nuevamente, el tribunal comete una arbitrariedad allí al interpretar
de esta forma, a través de un tipo penal diferente, y sacar conclusiones de allí, por sí mismo, sin ningún apoyo jurisprudencial, legal o doctrinario, una conclusión respecto de la asociación ilícita. Este razonamiento es totalmente arbitrario. Como dijimos antes, si se dan los requisitos de la asociación ilícita y no se aplican, es un caso federal porque no se aplica los tratados sobre corrupción que están suscriptos por el Estado, a su vez. De esta forma, la Fiscalía sostiene el agravio del recurso fiscal acerca de que se dan los elementos de la asociación ilícita y se debió haber aplicado a los 5 miembros que mencioné desde el principio. El siguiente punto a considerar es el de los sobreseimientos. Entre los sobreseídos se encuentra en primer lugar Julio De Vido. Julio De Vido es sobreseído por el tribunal debido a que no existía, según el tribunal, una estrecha relación entre el imputado y el patrimonio del organismo vial. Y a su vez, porque no se daba el dolo de la figura en cuestión. Esta falta de estrecha relación hace que el tribunal derive que no había una posición de garante en el ministro, o el entonces ministro, Julio De Vido. El deber jurídico de salvaguardar la incolumidad del capital destinado a la obra pública vial no se desprende de la competencia funcional del rol que alguna vez ocupó el imputado, dice el tribunal. La crítica que el Ministerio Público hace a esta absolución y a estos fundamentos de la absolución, la primera es que no se trata de una distancia. ¿Qué significa una distancia? No es un término realmente jurídico, pero que quiere expresar que él no estaba cerca de la disposición patrimonial, que el imputado no estaba cerca de la disposición patrimonial. Pero esta es una característica normal de los delitos de organización y delitos no solamente económicos de organización, sino en general, que las personas que más poder de decisión tienen están más alejadas de la ejecución material. Yo cité varias obras refiriéndose a esto en términos de oficina, pero voy a mencionar nada más que como ilustrativo un artículo de Muñoz Conde que el tribunal utilizó en un fallo del 2012, anteriormente, así que están familiarizados con ese artículo, donde Muñoz Conde se pregunta cómo imputar a título de autores a las personas que no realizan acciones ejecutivas. No es este el caso que estamos tratando donde sí realizaron. Pero incluso en los casos que no realizaron, Muñoz Conde reconoce que la responsabilidad mayor está lejos de la esfera de la ejecución material de los hechos. Para Roxin, el jefe de la banda de contrabandistas que maneja por teléfono, es autor. Entonces, este argumento de la distancia solamente se podría juridizar a través de la idea de la posición de garante. Entonces, ¿por qué no tiene posición de garante el exministro De Vido? Si vemos la Constitución, el artículo 102 establece que cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas, en el artículo 102. Y los ministros, dice, no pueden por sí solos en ningún caso tomar resoluciones a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos, dice el 103 de la Constitución. Es decir, que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia en lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus carteras. En segundo lugar, normativamente, para fundamentar esta posición de garante, se puede citar la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. Y dice, la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno,
Indica además que incluirá los instrumentos de control previo y posteriores incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de dicho organismo y la auditoría interna. Esto es el artículo 101 de la ley citada. Por lo tanto, la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control establece 3 deberes sobre la cabeza del ministro: el mantenimiento de un adecuado sistema de control, el control previo y posterior, incorporado al plan de organización, y un examen posterior, que es esta auditoría interna. En cuanto a las obras públicas respecta, el decreto 357 del 2002 dispuso que la Secretaría de Obras Públicas asistiera al presidente en todo lo que tuviera que ver con materias relacionadas a obras de infraestructura, pero luego en el 2003, por el decreto 27 del 2003, esta Secretaría de Obras Públicas pasa a depender del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Debido. Y por el decreto 1283 del 2003, la DNV, la Dirección Nacional de Vialidad, comenzó a formar parte del referido ministerio. Sí, es verdad que es un ente autárquico, pero depende de la órbita del ministerio del señor Debido. Y es un órgano descentralizado que está bajo la órbita directa de la Secretaría de Obras Públicas. Y su misión es estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificación de la red troncal de caminos. De esta manera se puede concluir que la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en obras de infraestructura viales era un objetivo propio del Ministerio de Planificación. Esta estructura comienza con la creación del citado ministerio, que comenzaría a funcionar el día de la asunción de Néstor Kirchner por el decreto 1283 del 2003. Como dije antes, se transfiere esa cartera a la Secretaría de Obras Públicas. También luego se crea en el 2005 la Subsecretaría de Coordinación Pública Federal, a cargo de Carlos Kirchner, como mencioné. La Secretaría de Obras Públicas, también dije antes que José López era su titular. Y se crea también la Subsecretaría de Obra Pública, que tiene, a cargo de Fatala, que tiene un organigrama jerárquico dependiente orgánicamente del ministro del área. Por lo tanto, al ministro, entonces ministro Debido, le correspondía el contralor de las conductas desplegadas tanto por la Secretaría de Obra Pública como inmediatamente por la Dirección Nacional de Vialidad. La delegación de funciones no elimina la responsabilidad del delegante. Si el ministro, que tiene la función de controlar todo lo que ocurre bajo su órbita de intervención, delega en otras áreas, o esas áreas tienen una delegación, el garante sigue siendo el delegante, porque tiene un deber de contralor o de verificar la actividad de a quien le delegó la función. El delegante sigue ocupando una posición de garante, de control cuanto menos. Lo mismo sostiene Casagne, dice en la delegación: el superior es responsable respecto a la manera en que se realiza por el inferior. En otras palabras, el delegante en ningún momento pierde funciones de contralor, y es justamente por eso que se le imputa su intervención en cuanto a lo que hace a su posición de garante, es decir, por omisión, a el ministro por ese entonces Debido. Pero no se trata solo de una imputación por omisión. Es decir, con esta argumentación hasta este momento ya se encontraría negada la afirmación del tribunal de que no había posición de garante. Pero a su vez, la absolución no puede considerarse basada únicamente en esto. El tribunal no analiza que hubo acciones por parte del ministro Debido que fueron relevantes para la imputación, tanto para la imputación de administración fraudulenta como para la de asociación ilícita. Y esto tiene que ver con, en primer lugar, las acciones, la confección de los proyectos de presupuesto como responsable de la cartera ministerial con competencia en el área de obras públicas. Son los presupuestos
Son todas las leyes de presupuestos por el periodo que intervino el entonces ministro de Vido. Pero uno puede decir, bueno, pero el proyecto de la ley de presupuesto está muy lejos, porque ese proyecto tiene que ser revisado, luego aprobado como ley, etcétera. Está muy lejos de Vido y de una vinculación con la administración. Pero luego sigue la suscripción de decretos de necesidad y urgencia, los números. 1108 del 2007, 1856 del mismo año, 1472, 1801 del 2009, 2052 del 2010, 1764 del 2011, 2436 del 2012, 1170 del 2013 y 1246 del 14, por los cuales se modificó el presupuesto general de la Administración Nacional y se aumentaron los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad para los ejercicios que iban desde 2007 a 2014, con excepción de 2011. Pero uno puede decir, bueno, pero los decretos de necesidad y urgencia también están lejos porque, en definitiva, el principal responsable que firma los decretos es el presidente de la Nación. También tenemos la suscripción de dos decretos debido. El 508 del 2004 y el 54 del 2009. Mediante los cuales, respectivamente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner detrajeron fondos del fideicomiso de gasoil. Estos decretos le permitieron a la Dirección Nacional de Vialidad utilizar discrecionalmente estos fondos extrapresupuestarios, pese, en el segundo caso, a las recomendaciones en contrario de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía. Esta intervención en los decretos, que luego esta misma cuestión va a surgir respecto de la fundamentación de la responsabilidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con que el decreto 508, que es un decreto de necesidad y urgencia, disponía algo parecido a lo que disponía el 54 del 2009, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández. Pero las diferencias son importantes. Ambos detraían fondos del gasoil, ambos le daban un uso discrecional a la DNB de esos fondos. Pero son distintos presidentes los que lo firman, pero el mismo ministro quien firma los dos decretos. Uno de los decretos, el 508 del 2004, al ser un decreto de necesidad y urgencia, fue publicado en la primera página del Boletín Oficial, mientras que el 54 del 2009 fue publicado en el suplemento, es decir, menos visible. Uno puede decir, bueno, eso no es tan importante. Lo importante tal vez sea que el 508 identificaba las obras a las que iba a ir el dinero destinado a la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que el 54 del 2009 no. Esa falta de identidad se hace la salvedad, dicen los servicios jurídicos, en cuanto a que en el presente proyecto, el 54 del 2009, no se han contemplado ni han sido objeto de enumeración ni descripción las obras viales que pretenden ejecutarse y que participan de los objetivos previstos por los decretos 976 del 2001 y 1377 del 2001, que son los del fideicomiso del gasoil. Por ello, se entiende procedente señalar que al momento de poner en ejecución las directivas del proyecto adjunto, deberán definirse dichas obras conforme las previsiones y procedimientos previstos en aquellos. Entonces, está extraído del dictamen DGAJ 10.403. De este modo se evidencia que el ministro de Vido conocía cuáles eran los requisitos para dictar este decreto, porque ya había dictado el anterior. Ya había dictado el 508 del 2004. Sabiendo que esto daba, digamos, un manto de ocultación, ¿a dónde iba a parar el dinero? Que fue a parar, por supuesto, a Lázaro Báez. De esta forma, tenemos una intervención directa, con conocimiento de que esta forma de decidir, por decreto simple, que se publicó en el suplemento, y conociendo él antes también la declaración por parte del servicio jurídico, decide firmar ese decreto que encubre que el dinero iba a ser usado discrecionalmente para asignar a las obras asignadas a Lázaro Báez.
Pero también, además de esto, participa como ministro del área en el dictado de las decisiones administrativas de la jefatura de gabinete, de las 482 del 2005, 495 del 2006, están todas citadas en el término de oficina, termina en la 1205 del 2014, por las cuales se aumentaron las partidas presupuestarias de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero también modifica el presupuesto de su cartera para los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 y 2015 en favor de la DNB, con la asignación específica de fondos hacia las obras contratadas hacia el Grupo Báez, mediante las resoluciones 257 del 2007, 950 del 2007, 1394 del 2008, 1779 del 2009, 2 del 2011, 1552 del 2014 y 670 del 2015. Ya veníamos de proyectar los presupuestos nacionales, en el primer punto, a una modificación del presupuesto de su propia cartera, con asignación específica a las obras del Grupo Báez. Pero todavía hay un paso más, hay más acciones. Luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del domingo 22 de noviembre del 2015, un día después de resultar electo el siguiente presidente constitucional, Mauricio Macri, el entonces ministro de Vido modificó las partidas presupuestarias de la Dirección Nacional de Vialidad a través de la resolución 670 del 2015, destinando 102.500.000 pesos extra al pago de obras de convenio con provincias. También destinó otros 205 millones extra a engrosar el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad sin asignación específica. 2 días después, el miércoles 25 de noviembre, la GBP de Santa Cruz, presidida por Santibáñez, emitió resoluciones aprobando una redeterminación de precios y pagos de certificados a favor de las empresas de Lázaro Báez, por un monto de 537 millones de pesos. En la página 1394 de la sentencia se puede ver, y esto vincula al ministro de Vido con algo que en la sentencia no se lo había notado, a pesar de que se nota esto que acabo de describir, no se nota que esto es consecuencia de lo que en la sentencia se tomó el nombre que le había asignado el propio José López de limpiar todo. Cuando la sentencia describe, está muy bien esa parte de la sentencia, describiendo cómo funcionó el llamado por José López y luego por el fiscal de juicio, plan limpiar todo, se menciona la resolución de Santibáñez, pero no se menciona la transferencia del Ministerio de Planificación a Santibáñez para que esto pueda ser pagado. Con lo cual, la escalera que acabo de mencionar, desde la redacción de las leyes de presupuesto, hacia modificaciones del presupuesto propio de su cartera, y hacia asignaciones específicas cuando ya estaba terminado el gobierno, indica la participación en la defraudación y en la asociación ilícita de Julio De Vido. El argumento de que carecía de dolo es un argumento superficial, porque como mencioné, con relación al decreto 508 y al 59, él sabía perfectamente que ese decreto no se debía dictar como se dictó, que tenía una imperfección que permitía, que no lo hacía tal vez ilegal, pero que permitía ocultar hacia dónde iban los fondos. Por lo tanto, él desde el principio conocía qué se estaba haciendo con esos fondos. El ministro en cuestión fue también 8 años funcionario durante la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Conocía que Lázaro Báez era amigo de Kirchner y que era socio comercial de Cristina Kirchner. Esta situación implica un conocimiento ya incluso previo y por lo tanto, por eso forma parte de la organización o asociación ilícita. Y no sé, cuando nos referimos a es garante y entonces debió controlar, ese argumento queda superado por el argumento de la participación. Cuando alguien participa en el ilícito, su deber como funcionario público de controlar ya fue sobrepasado por su intervención delictiva. Por eso los argumentos de acciones neutrales, principio de confianza, prohibición de regreso quedan todos descartados, y de alguna forma así contesto algunos de los argumentos también de las defensas,
quedan descartados por la participación. Cuando alguien participa en un delito, tiene un incentivo a no denunciar, porque se denuncia a sí mismo. Con ello, neutralizaban los deberes funcionariales y de esa forma todos mantenían la unidad en las decisiones y en la ejecución y el silencio. Otro de los absueltos es Abel Fatala, el subsecretario en ese entonces de Obras Públicas. Específicamente por el decreto 27 del 2003, le correspondía a él ejercer el contralor de los entes descentralizados como la Dirección Nacional de Vialidad. Además de asistir al secretario en la aprobación de los pliegos, bases, condiciones para los llamados a concursos, licitaciones y entender en los procesos licitatorios. Un argumento en favor de la absolución de Fatala, esgrimido por la defensa, había sido que no se le podía imputar porque cuando él asume las funciones en 2008, ya estaban adjudicadas 33 de las obras. Sin embargo, esas 33 obras aún continuaban en ejecución. No estaban terminadas, porque la mayoría no se terminó, fueron abandonadas, ¿no? Pero también se adjudicaron 13 obras más durante el periodo que él estuvo como subsecretario. Al momento de su ingreso ya presentaban demoras injustificadas y diversas inconsistencias las obras correspondientes a los expedientes 732 del 2006, 1616 del 2008, 1832 del 2006, 3160 del 2006, 4596 también de ese año, 8460 también de ese año, 9663 del 2004 y 11379 del 2007. También 12328 del 2007 y 12993 del mismo año. En los más de 7 años que ejerció su función, se conocieron los informes de Auditoría General de la Nación, 33 del 2010 y 64 del 2007. También luego el informe del 2014, una década al cuidado de fondos públicos, estaba titulado ese informe. Y también los realizados por la exdiputada Fabiana Ríos y las declaraciones del exministro Roberto Labaña sobre las irregularidades que había en la obra pública. A su vez, Fatala tenía un vínculo de cercanía con Periotti, López, De Vido, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que surge de los mensajes extraídos del celular de López con relación al llamado Plan Limpiar Todo. Y su relación con las personas del Grupo Báez, cuando hablaba los de Mendoza, era Julio Mendoza, presidente de Austral Construcción. Pero todo esto que estoy diciendo casi que es ocioso frente a lo que afirma la sentencia, porque la sentencia dice que tenía el deber de controlar lo que pasaba en DNB, Fatala. Lo dice expresamente, pero luego agrega que era una misión puramente declarativa o que era prácticamente irrealizable, página 1494 de la sentencia. Es decir, ¿qué quiere decir cuando un ministro tiene un deber establecido por las regulaciones legales y el tribunal lo absuelve de responsabilidad, lo excluye de la responsabilidad porque era meramente declarativa o prácticamente irrealizable? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a un funcionario se le pone difícil denunciar o informar, no debe denunciar. Está modificando el alcance del deber del funcionario público. ¿Y por qué le era difícil? ¿Por qué era? ¿Será porque había una organización, una asociación ilícita y todos los superiores de él eran partícipes y los inferiores? Pero eso no le quita, si es que él no es partícipe, el deber de denunciar, por más que el tribunal considere que le era difícil o que era puramente declarativo. La regla del tribunal sería, si eres funcionario, solo denuncia cuando las posibilidades de éxito de esa denuncia te favorezcan. Si no, continúa como si nada.
reemplazando, si eres funcionario, debes denunciar las irregularidades y delitos. Por lo tanto, el propio tribunal reconoce el deber en cabeza de Fatala y lo excluye de una forma irregular, antijurídica, arbitraria. Otra vez tenemos arbitrariedad con respecto a otra absolución. Y luego también absuelve a Héctor Garro, vicepresidente y luego presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. El argumento del tribunal se basa en que como presidente, en particular por su intervención en dos expedientes DNB 3160 del 2006 y 8460 del mismo año, su actuación fue exigua. Fue exigua. Hizo poquito. El ACUO también afirma que cuando dictó las resoluciones como presidente de la GBP, en los expedientes 10.271 del 2005, 3.163 del 2006, 13.154 del 2007 y 12.328 del 2007, la GBP todavía no había sido investida por el órgano nacional para ejercer funciones y competencias relativas a, por cuenta del delegante, y por lo tanto no tenía disposición de fondos públicos nacionales. Ese es otro argumento. Es decir, su intervención fue poquito, fue exigua, y a su vez todavía no se había hecho la delegación del uso de fondos públicos. Veamos la actuación de Garro. En los expedientes 3.160 del 2006 y 8.460 del mismo año, Garro actúa como vicepresidente, llamando a licitación y fijando las fechas para apertura de los sobres. Estas dos licitaciones tenían las irregularidades habituales, ¿no? Tiempos insuficientes, publicidad restringida, no se le pidió el certificado de capacidad de contratación para la licitación extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, que ese certificado tiene el fin de ver si tiene capacidad para llevar adelante la obra pública. El artículo 21, capítulo 5 de la Ley de Obra Pública se refiere tanto a la inscripción como al certificado, ¿no? Y con el certificado dice un certificado en el que deberá consignarse la capacidad técnica y su capacidad de contratación. También estas mismas licitaciones adolecían de la presentación de una UTE ficticia, concurrencia meramente aparente, entre otras. El recurso del Ministerio Público Fiscal abunda en este punto en la página 439. Pero su intervención en el trámite no quedó allí, sino ya como presidente, Garro intervino en las adjudicaciones a las empresas vinculadas a BAES, a pesar de tener pleno conocimiento de las irregularidades que él conocía como vicepresidente y desde mucho tiempo atrás había sido ya funcionario de la AGBP. En los dos expedientes, el 3160 y el 8460, en el periodo de mandato como presidente de Garro, en el 3160 firmó la resolución de adjudicación, el contrato de obra pública, la resolución de aprobación del plan de trabajo e inversiones, presentado por el contratista adjudicataria, la UTE AXA Goti. Y en la 8460 suscribió el convenio de la delegación con la DNB, aprobó el llamado a licitación, dictó la resolución de preadjudicación a favor de la UTE AXA Sucesión Adelmo Bancalari, aun cuando ésta no superó la instancia de preadjudicación, la licitación. En otras, en que intervino, no pudo actuar Austral Construcciones porque no tenía capacidad de adjudicación necesaria, en la 12.328 del 2007. La licitación es adjudicada primero a Goti Hermanos, no cumple con dos ítems necesarios de los precios, se la adjudican a Equimac, pero luego esta cede la obra a la UTE conformada por Austral Construcciones, ¿sí? Y Adelmo Bancalari. El propio Garro firmó el contrato de obra pública con la UTE sin requerir la presentación otra vez del certificado expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.
Irregularidades similares ocurrieron con otros expedientes de la ANB, en las que Garro intervino en numerosas ocasiones como vicepresidente. 3.163 del 2006, 10.271 del 2005 y 13.154 del 2007. Lo que hace el tribunal es ver que su intervención es exigua, mirando nada más, aunque incorrectamente por lo que acabo de decir, su actuación como presidente. Es verdad que no se le imputa su actuación como vicepresidente, pero la actuación como vicepresidente tiene que ser tenida en cuenta para interpretar su actuación como presidente. Su actuación como vicepresidente es irregular, tiene conocimiento de las irregularidades y luego asume como presidente y no es una persona nueva. No es que como vicepresidente no era funcionario y como presidente por primera vez se convierte en funcionario y se desconoce a sí mismo. Esto no puede ser fragmentado. De esta forma, también con respecto a Garro, se dan los elementos, omisiones y acciones, y su actividad como presidente no es exigua, es de reafirmación de sus propios actos como vicepresidente. Yo podría hacer una conclusión general sobre las absoluciones, antes de pasar al siguiente agravio. A Devido lo absuelven porque no había una relación estrecha entre el imputado y el patrimonio del erario público. Y a su vez, que no tiene dolo, es decir, que no tenía posición de garante. A Fatala, me dice el tribunal, tiene posición de garante, cumple con uno de los requisitos de... No dice que no tiene dolo, y luego me dice que lo absuelve porque su deber era prácticamente irrealizable. ¿Sí? ¿Cómo? Pero si cumple los requisitos de Devido, que le faltaban a Devido, debió haber condenado a Fatala. Pero no, trae otro requisito nuevo, la imposibilidad de realizar su cumplimiento de su deber, ¿no? Un elemento nuevo. Bueno, veamos. ¿Qué pasa con Garro? Garro tiene el deber, está cerquísima. Es el presidente de la GBP, vicepresidente y presidente. Está cerquísima de la disposición patrimonial. ¿Tiene la posición de garante? Sí, la tiene también, dice el tribunal. Pero su actuación fue exigua. Otro requisito nuevo. Es decir, si yo quisiera extraer por qué absuelve a 3 personas en la misma sentencia el tribunal, me voy a encontrar que no encuentro una regla, que encuentro una excepción para cada uno. Esto es arbitrario. Otra vez, no hay coherencia entre los requisitos para ser responsable o no serlo exigidos por el tribunal. Luego, otro de los agravios del Ministerio Público es el referido al sobreseimiento de Carlos Santiago Kirchner, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública, por esas fechas. Solo fue imputado por el tipo penal del artículo 248 del Código Penal, es decir, incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Sin embargo, como subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, tenía un amplio margen de injerencia en cuestiones referidas a ejecución, coordinación y financiación de la obra pública. Estuvo 10 años a cargo e intervino en el planeamiento, marco regulatorio, ejecución y seguimiento de obras públicas, como indica el decreto 907 del 2005. También participa en obras vinculadas con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Interviene, estas son las facultades, los deberes que tiene en ese cargo. Interviene en la legislación, reglamentación y fiscalización de los sistemas de reajuste de costo de las obras, trabajos públicos o saldo de deudas a cargo de la Administración Nacional, y participa y ejerce el contralor en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Constructores. Son todos sus deberes según el decreto 907 del 2005.
Pero al ser imputado por un delito de incumplimiento de deber de funcionario y no como partícipe, el tribunal consideró que estaba prescripta la acción penal con relación a él. Porque no podía aplicar el artículo 67 referido a la suspensión por la intervención de un funcionario público en actividad. Y en ese caso era Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que sí, esa excepción corre para los demás imputados como partícipes. Allí, la misma sala en la que está integrando ahora este tribunal, en la causa Sirigliano, el voto del doctor Hornos, sostuvo que lo que debía regir, en particular en casos que fueran de corrupción y que tuvieran que ver con los tratados internacionales, era que el tipo penal se refiere a un mismo suceso histórico, un hecho criminal único, aunque con distintas significaciones jurídico-penales. El caso en cuestión, Sirigliano, era de cohecho, ¿no? Si el particular tenía que seguir la suerte del funcionario público, o su prescripción podía ir separada. Y concluye, como dije antes, que se trata de un único hecho histórico, ¿no? Un único hecho criminal, y que por lo tanto entonces la prescripción también se suspende en un caso como el descripto antes. Un criterio similar adoptó la Corte Suprema de Justicia en el fallo 329.245. Es un fallo de extradición vinculado con los hechos de Fujimori en Perú. Allí, la Corte consideró que no tenía que intervenir acerca de la prescripción de un particular vinculado con hechos de funcionarios y que regía la legislación de Perú para resolver esto, del Estado que pedía la extradición, donde se establecía también una suspensión para los funcionarios. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta jurisprudencia y también la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas, que también fueron analizados en el fallo 338.538, vinculado con delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, se debe concluir que la solución adoptada por el tribunal es una solución meramente formalista, donde interpreta participación en el sentido de la teoría del delito, pero no responde a los fundamentos de la legislación de la norma en el Código Penal, que se refiere a una unidad de significado. Una interpretación teleológica o integradora llegaría a la conclusión contraria. Por eso el Ministerio Público objeta esta separación que se produce y, por lo tanto, la conclusión de la prescripción de la acción con respecto a Carlos Kirchner. El siguiente punto de los agravios del Ministerio Público Fiscal es el del decomiso. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitan el decomiso de la suma de 5.321.049.272 pesos con 42 centavos. Luego de la correspondiente actualización al momento de ejecutar la sentencia. Y en efecto, llegaron a esta solución al analizar las 51 obras públicas. ¿Cuál es la diferencia entre el monto al que llega el tribunal, que es de 84.835.227.378 pesos con 0,4 centavos? Y básicamente es que el Ministerio Público considera que las obras incompletas deben contarse completamente como perjuicio y que la remediación de canteras debe contarse como perjuicio en su totalidad. Fíjense que estamos hablando, y esto sirve para ver la magnitud de la gravedad del hecho, para volver a la idea de que no es un caso del collar para aplicar un delito continuado, ¿no? La obra de Caleta Olivia, 270, no voy a leerlo con precisión los números porque es innecesario. Caleta Olivia, 271 millones.
La obra de la Ruta Nacional número 3, 288 millones. La obra de Radatili, 216 millones. La Ruta Provincial 47, 350 millones. En 5 obras ya hay 1.600 millones de pesos de perjuicio, en 5 obras. Esas diferencias están tomadas correctamente por el tribunal para el decomiso. ¿Es correcto un decomiso que no abarca el perjuicio producido por el delito? Si el axioma que siempre se esgrime de que nadie debe beneficiarse de su propio delito es verdadero y debe ser respetado, el monto del tribunal se aproxima siquiera a esto. Las diferencias que hay entre uno y otro y cómo lo tomaron, las partes tienen objeciones sobre eso y las van a expresar en su momento. Pero uno de los fines fundamentales en la actualidad del proceso penal, a través de los compromisos que asumió el Estado, como las convenciones contra la corrupción que mencioné varias veces, es obtener, digamos, el beneficio del delito para que esto no redunde en un incentivo para futuros hechos delictivos. Y de esta forma resulta arbitrario la sentencia en cuanto a su cálculo, sin considerar la totalidad del perjuicio, puesto que una ruta no terminada no cumple su función. Es dinero desperdiciado. Si uno considera, partiendo de las bases del Ministerio Público Fiscal, a las cuales no me voy a referir en este momento porque me remito a todo lo que fue expresado acerca del decomiso por el fiscal Diego Luciani, resulta que la diferencia que hay entre uno y otro es una diferencia arbitraria. Aquello que se hizo con el único fin de obtener más dinero y defraudar, se cuenta a favor del autor. Cuando un autor realiza una estafa y gasta en un papel para engañar a la víctima, no puede pretender que ese gasto le sea descontado del daño que produce. Por lo tanto, el Ministerio Público en esta instancia sostiene la petición de la instancia anterior acerca del monto del decomiso. Los siguientes son planteos de las defensas en sus términos de oficina. No voy a referirme a todos los argumentos de las defensas, no voy a votar todos los argumentos, pero de alguna forma muchos pueden ser agrupados en una única respuesta. Hay un argumento que es el referido a Nevis in idem, que los hechos ya habrían sido juzgados o puestos en riesgo procesal por los expedientes que se habían tramitado en Santa Cruz. Ese argumento está contestado ya por la Corte Suprema el 21 de junio del 2022 en Inre Kirchner, Carlos Santiago y otros sobre abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Y en dicha oportunidad, la Corte sostuvo que la defensa no explica mínimamente cómo aquellas resoluciones dictadas por jueces locales efectivamente alcanzaron o estuvieron en condiciones jurídicas de alcanzar a funcionarios federales. Que no había duda de que se trataba del erario público nacional y de funcionarios federales, y que de esta manera se trataba, de esta mágica manera, dice la Corte, se trataba dolosamente de evitar la competencia federal. Perdón, esta cita es del fallo del Tribunal Oral. Este argumento lleva al de violación del juez natural, pero como está contestado ya por la propia Corte, si no hay nevis in idem, no hay violación del juez natural, porque el juez natural que le corresponde es la justicia federal. Luego hay una serie de argumentos que creo que derivan, si no recuerdo mal, de la defensa del señor Báez, respecto de el llamado plan limpiar todo. ¿Se puede utilizar? ¿No se puede utilizar?
esto violaría la congruencia. Es decir, hay una variación de subtemas derivados de esto en el término de oficina de la defensa. Esta prueba fue incorporada debidamente al expediente, no se le está imputando esos hechos, sino que son interpretativos de la imputación original de la causa. De esta manera, no hay una objeción formal que se sostenga, no se viola ninguna garantía constitucional y se confunde de alguna forma con ese argumento el ámbito de lo que es el descubrimiento y la justificación, ¿no? El fiscal lo que hace es interpretar los hechos imputados a la luz de esta información, de esta prueba incorporada legalmente. Esta prueba, por lo tanto, permite al fiscal elaborar una hipótesis acusatoria. El fiscal no es una boca que repite nada más que las pruebas tal como están incorporadas, parafraseando a Montesquieu, sino que el fiscal hace una interpretación y construye una hipótesis acusatoria. Hipótesis acusatoria que fue tomada por la sentencia. Nuevamente, recomiendo la lectura para aquellos que no la han leído. Yo sé que las partes y el tribunal sí, pero recomiendo la lectura de la parte de la sentencia referida al plan Limpiar Todo, porque es absolutamente gráfica. No se viola la intimidad de nadie, porque esto está incorporado como prueba en las constancias, en el auto de incorporación de constancias digitales de Fojas 115. Se incorpora la causa López José Francisco y otros sobre enriquecimiento ilícito. Con lo cual esto está debidamente incorporado. No se utiliza en ningún momento ninguna conversación abogado-cliente en la cárcel. Por lo tanto, tampoco allí puede haber un argumento. Después hay otros argumentos menores que acerca de si se puede hacer las audiencias de juicio por Zoom o no se puede, si esto viola alguna garantía constitucional. En ninguna norma dice que las audiencias solo pueden hacerse con presencialidad física si no se refieren a la oralidad y a la inmediación. Y esto ha sido resuelto en las causas del Código Procesal Penal Federal, también por algunos de los integrantes de este mismo tribunal. Por ejemplo, en la causa Catán, que es el registro 46 del 2021, la causa Flores, 47 del 2021, y la causa 82 del 2023, y se resolvió de que no había una exigencia de la presencialidad física en la sala para que fuera válido y que no se afectaba ninguna garantía ni procesal ni constitucional. Otro de los argumentos es el de la falta de tipicidad en la administración fraudulenta respecto de la intervención de Cristina Fernández de Kirchner. El argumento de la tipicidad se basa en primer lugar, otra vez en un término parecido al que se utilizó con debido por el tribunal, pero aquí lo utiliza la defensa, una distancia entre la presidencia de la Nación y los procesos de adjudicación y ejecución de las obras públicas. El segundo, que no es responsabilidad de la presidenta de la Nación, sino del jefe de gabinete. Y el tercero, que se trata de entidades autárquicas nacionales o provinciales, la DNB y la GBP. Otra vez, ¿qué quiere decir distancia? Otra vez, que está lejos del momento ejecutivo. Ya dijimos, mencioné a Muñoz Conde, se podría mencionar a muchos autores que hablan de estos delitos de organización, donde cuanto más lejos es más probable que sea más responsable porque dirige a distancia la realización de los hechos. A su vez, en delitos que se organizan de esta forma, eligiendo a las personas que ya se conocían, que conocían el lugar, que conocían Santa Cruz, es como cuando uno compra un reloj que supongamos no está funcionando, lo pone en marcha y ya no, todos los días no tiene que mirar adentro del reloj a ver si los engranajes se mueven, si es que todavía tiene engranaje en esta época. Sino que aquí funciona todo automáticamente hasta que hay algo que requiere una intervención, hasta que hay algo que frena el proceso de obtener el dinero ilícitamente del erario público. Ya veremos cuál es ese freno que ocurrió.
y cómo Cristina Fernández de Kirchner levanta, quita ese freno. El jefe de gabinete. ¿Cuáles son las obligaciones del presidente de la Nación y del jefe de gabinete? Si nosotros vemos la Constitución, dice, el jefe de gabinete ejerce la administración general del país en los términos del artículo 100, inciso primero. Ejerce, ¿no? La palabra que usa es ejerce. Pero entre el jefe de gabinete y el presidente hay fórmulas en la Constitución que suponen una relación jerárquica. Por ejemplo, la facultad de nombrar y remover discrecionalmente al jefe de gabinete, 99, inciso 7. Impartir instrucciones, 99, inciso 2. Supervisar el ejercicio de las funciones que debe cumplir el jefe de gabinete, 99, inciso 10. Las delegaciones administrativas expresamente previstas, 100, incisos 2 y 4. La facultad de mando, que lo habilita a impartir indicaciones para resolver sobre determinadas materias o acuerdos de gabinete, 100, inciso 4. Incluso el presidente puede asumir las funciones de las competencias atribuidas al jefe de gabinete, según Carlos Casagne, página 328, derivado de estas facultades que le dan al presidente de la Nación en la Constitución. Fíjense que el 99, inciso primero, cuando se refiere al presidente de la Nación, dice es el jefe. Y después repite otra vez la palabra jefe, es. Y el jefe de gabinete, ¿qué dice? Ejerce. Quiere decir que son delegadas en el jefe de gabinete, en todo caso, pero que las funciones le pertenecen al presidente de la Nación. Nuevamente, la delegación. La delegación no elimina la responsabilidad del delegante. Siempre le queda una responsabilidad de contralor. Pero además, podemos observar que más allá de esa cuestión formal, tenemos el decreto 54 del 2009, que mencioné cuando hablé de la responsabilidad del ministro debido, ¿no? Allí se designa como fiduciario y se le transfiere a un ente descentralizado, ¿no?, la disposición sobre el dinero del fideicomiso del gasoil, de la tasa del gasoil. El decreto 54, en sus considerandos, dice aprobar los desembolsos. La DNB puede aprobar los desembolsos. No se trata nada más que de una asignación simple de competencias, sino al asignar esa competencia puede disponer de los fondos. Y aquí viene implicado, de alguna forma, el argumento de la descentralización o la autarquía. Estas entidades, como la DNB, ¿no?, que tienen personalidad jurídica, ¿no?, son de propiedad del Estado, en el sentido de que el Estado central puede suprimir el ente y establecer por decreto sus fondos como lo desee, disponiendo de ellos como propios. Dice, en rigor de verdad, por la razón preindicada, resulta serlo el titular, el Estado General. Esta es una cita de Gordillo, que está en los fundamentos de la sentencia. En definitiva, si controlo la persona que está en la Dirección Nacional de Vialidad para que asigne los fondos a la GBP y la GBP se los asigna de 83 obras en la provincia de Santa Cruz, 51 a Lázaro Báez, aquí hay poco de autarquía real. Por lo tanto, tenemos un decreto que vimos las irregularidades que tiene resaltadas por los propios servicios jurídicos de los ministerios, que implicaba la atribución sin indicación de obras, ¿no?, de fondos a la DNB, para que pasara de alguna forma bajo el radar, porque no solo es la publicación más atrás en el boletín oficial, sino también que si hubiera sido un decreto de necesidad de urgencia, como el de Néstor Kirchner, la comisión bicameral hubiera intervenido y revisado de qué se trataba. Esto no pasa por allí. Y la sentencia también destaca el grado creciente de discrecionalidad expresado en las decisiones presidenciales. Es decir, cada vez había más libertad otorgada
a que los fondos fueran asignados sin control. De esta manera, el decreto tampoco pasa por la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura. Los fondos fueron solicitados directamente por José López, no por el ministro, sino directamente por José López. Y de esta forma, al adoptar un decreto simple, no cumplir con requisitos mínimos como la asignación a las obras que correspondía indicado por los decretos de creación del fideicomiso del Fondo de Gasoil, se eliminan cursos causales salvadores, es decir, intervenciones de otros funcionarios o del escrutinio público que podría haber notado que las obras a las que se asignaban eran las de Lázaro Báez. Por lo tanto, la conducta activa de la expresidenta genera la posibilidad de que se siga alimentando el goteo de grandes cifras hacia Lázaro Báez en las obras públicas. Hacen caso omiso de lo que dicen los dictámenes jurídicos de los ministerios, que deberán definirse las obras conforme las previsiones y procedimientos previstos por los decretos de creación del fondo. Querían favorecer que el dinero siguiera yendo hacia Lázaro Báez, pero que no se hiciera evidente. Por eso incumplen aún con la recomendación de los dictámenes jurídicos. Esto elimina el argumento de la distancia. ¿Qué distancia puede haber cuando la propia presidenta firma el decreto de una forma que oculta que el dinero va a parar a Lázaro Báez? Pero a su vez están las conductas del llamado Plan Limpiar Todo, donde la connivencia con Lázaro Báez, con López, es evidente. Es decir, donde se reúnen para disponer qué hacer a partir de que ya la presidencia pasa a otro partido de gobierno. Al punto que allí deciden despedir a toda la gente. Es decir, ya se había terminado la posibilidad de abrir más flujo de dinero hacia Lázaro Báez. Casi se había terminado. Vamos a ver que no se terminó por completo. Casi se había terminado. Entonces, está la reunión con José López, la reunión con Lázaro Báez y el desarrollo de este plan, que incluía reconocer a Lázaro Báez una deuda que no existía, que no existía en el sentido de que no era exigible en ese momento. Otra vez, todo esto está explicado en la sentencia con detalle. Y allí es que, como mencioné antes, Debido hace esas transferencias de su propio ministerio para cubrir esas sumas que tenía que cobrar Báez antes de que viniera el nuevo gobierno. Esto implicó una intervención directa para hacer funcionar un engranaje que ya no estaba funcionando bien, lo que mencionaba antes. El reloj funciona solo, pero como tenía tanta necesidad de dinero, había que alimentarlo más. De esta manera, no se trata nada más que de las obligaciones propias del cargo que no pueden achacarse al jefe de gabinete o trasladarse al jefe de gabinete o a los jefes de gabinete, que hubo varios, sino que a su vez hay acciones directas. El propio tribunal se sorprende porque, de alguna forma, contradiciendo lo que dice el artículo de Muñoz Conde, que no realizan acciones directas aquellos que son autores de los delitos de organización, ve que hay acciones directas que demuestran su participación en los hechos. Una postilla, digamos, respecto a un argumento de las defensas que también tiene que ver con este punto, que es que no había, en el plan limpiar todo, no se cumplía con el especial elemento subjetivo del tipo porque no había ánimo de lucro, ¿no? Bueno, ánimo de lucro había, porque se logran
se logran estos pagos a último momento que el plan Limpiar Todo incluía. Luego, el argumento sigue, el argumento de la defensa sigue y dice, bueno, entonces si no había ánimo de lucro, lo que estaban tratando de hacer era terminar con todo, desarmar todo. Claro, pero eso, ¿cómo se traduce jurídicamente? Sería una especie de desistimiento, pero si es un desistimiento están reconociendo que intervinieron en todas las defraudaciones, ¿no? Por lo tanto, el llamado Plan Limpiar Todo, que no sé cuán feliz es, pero el nombre, como dije antes, lo puso José López, es una clara demostración de las vinculaciones y de cómo operaron durante todo el periodo. De esta forma, y más allá de algunos otros argumentos que no voy a entrar, que me remito al término de oficina, de esta forma el Ministerio Público Fiscal expresó sus agravios respecto de la asociación ilícita, las absoluciones, el sobreseimiento, Carlos Kirchner, el decomiso y algunos de los argumentos de las defensas para pretender la no aplicación de la pena que ha sido establecido por la sentencia. Antes de hacer el petitorio final, yo quisiera hacer un breve colofón con relación a esto. Y aun cuando al fiscal Luciani se lo criticó mucho porque se refirió en algún momento al sentido común, y empezaron a hacer críticas acerca, no, pero es lo jurídico. El sentido común es fundamento de las soluciones jurídicas. En vez de decir sentido común, uno puede decir un sentido de justicia y queda mucho mejor, tal vez. Pero la seguidilla de este caso, de soluciones de este caso, vuelve injusto el resultado. Tenemos 51 licitaciones públicas realizadas durante 12 años. Con todo el dinero que esto significó cuando hablé del decomiso. Ustedes vieron, con 5 obras ya había 1.200 millones de pesos. Se los trata como uno solo, con el delito continuado, con el fallo Pompas, que era por 2 hechos de a 3 años, pero se los trata como uno solo. Se hace el descuento por cantidad, que dice el autor alemán Dennis Bock, y se termina en una conclusión de que a su vez, por decir que hay un solo hecho, está mal, hay una unificación jurídica única, tampoco se da un requisito de la asociación ilícita, y termina este delito de funcionarios públicos tan importantes como la presidenta de la Nación de ese entonces, termina con un máximo de pena de 6 años. El propio tribunal dice, bueno, si yo hubiera podido, en otros términos, ¿no?, le hubiera aplicado una pena más alta, pero él mismo se encerró en ese laberinto. Y no solo se encerró en ese laberinto con relación a las defraudaciones, sino que después lo transfirió a la asociación ilícita y la eliminó. Ahora, la escala penal resultante es ínfima para la gravedad de estos hechos. ¿Qué le estamos diciendo a los funcionarios públicos que accedan al cargo? Le estamos diciendo, bueno, si el primer día de la función, primero, el segundo, se ponen de acuerdo y piensan realizar todas las defraudaciones que se les ocurra durante los 4 años de mandato, van a ser castigados por una sola. Ahora, si ustedes todos los días se levantan y se les ocurre una nueva, van a ser castigados por 20. No importa si después siguen en otra administración, también se los van a considerar una sola. No importa que esté en 3 administraciones, que esté 12 años, también va a ser una sola. Es algo extraño, ¿no? Yo pensaba en un ejemplo muy, muy sencillo, muy pedestre, ¿no? Un señor un día se levanta y quiere robar los 4 neumáticos de un auto. Va y el lunes roba uno, el martes roba otro, el miércoles roba otro, el jueves roba otro, ¿no? Lo detienen, va ante el juez y la víctima va y mira el proceso. Y el juez le dice, bueno, usted va a pagar por un solo neumático, porque la pena va a ser de un único hecho. Solo neumático. Ah, dice la víctima, se va a la gomería para reemplazar sus 4 neumáticos. Y entonces le dice al gomero, tome, acá tiene, después que le pone los 4 neumáticos nuevos en el auto. Acá tiene, y le está pagando uno. El gomero le dice, no, mire, son 4 neumáticos, no uno solo. No, pero bueno, pero yo fui a tribunales y los jueces dicen que es uno solo, porque se paga por uno solo. ¿Es esto razonable?
¿Se puede considerar razonable en un delito de corrupción por 12 años con semejantes cargos funcionariales a la cabeza de esto? ¿Es esto razonable? ¿Es de sentido común? ¿Es de sentido de justicia? A mí me parece que es extraño, es muy extraño. Porque encima se le saca la asociación ilícita que claramente está comprobada. Es decir, porque la asociación ilícita hubiera dado un margen razonable. Por eso el fiscal pidió 12. No significa que 12 años sea la panacea de la corrección. Podrían ser 11, podría ser más. Pero la escala penal permitía una pena más o menos razonable, que el descuento por cantidad no fuera indignante. No fuera indignante. Entonces, más allá de todos los argumentos jurídicos, esta pena no refleja la gravedad del hecho, no es conforme al principio de culpabilidad, incentiva a los funcionarios a cometer delitos, incentiva a cometer delitos. Por supuesto, aquellos que no se vean disuadidos por un máximo de 6 años, pero de ahí en adelante no hay problema. Repitamos muchas veces el mismo delito. Me parece que esto no responde a un sentido mínimo de justicia conforme el sistema penal argentino, ¿no? Porque no estoy hablando de justicia en un sentido ideal, de derecho natural. Estoy hablando del sistema jurídico argentino y las normas que podían aplicarse y que debían aplicarse incluso por los tratados internacionales. Es ilustrativa. Yo cuando estaba pensando esta presentación, encontré una cita de Locke, John Locke. Dice, cuando la ambición y el ansia de suntuosidad se afincaron en el poder y lo acrecentaron, sin atender la misión para la que había sido establecido, y enardecidos por la adulación, los príncipes aprendieron a albergar intereses diferentes de los del pueblo, los hombres juzgaron necesario examinar más cuidadosamente los derechos originales del gobierno y encontrar modos de impedir los excesos y de prevenir los abusos de aquel poder que en un principio habían depositado en manos de otro para lograr el bien del pueblo, y que ahora era utilizado para hacer daño a ese mismo pueblo. Esa salida, esos mecanismos que dice Locke, son el Poder Judicial, son las sentencias del Poder Judicial. Y como está esta sentencia, no refleja ni la culpabilidad ni la gravedad del ilícito. Por lo tanto, el petitorio final es: se condene a Cristina Fernández de Kirchner en calidad de jefa de la asociación ilícita, a José Francisco López, Julio De Vido, Nelson Periotti y Lázaro Báez en calidad de organizadores por el delito del artículo 210, inciso segundo, y se determine la pena correspondiente conforme a la acusación fiscal en el debate. Se condene a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro por el delito de administración fraudulenta del 173, inciso 7 del Código Penal, y se determine la pena corresponde según la acusación del fiscal en el debate. Se condena a Carlos Santiago Kirchner por el delito de infracción de deberes de funcionario público, el artículo 248, y se determine la pena de la misma forma. Se confirme la sentencia condenatoria de todos los demás imputados en calidad de autores y partícipes del delito de defraudación, de administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Se haga lugar al pedido de solicitado de decomiso del Ministerio Público Fiscal, más la actualización correspondiente en su momento, y se hace la reserva de recurrir hacia la Corte en caso de que no se haga lugar a los agravios del Ministerio Público Fiscal o se haga lugar a los agravios de las defensas. Nada más, muchas gracias. Señores jueces. No, gracias, señor presidente. No tengo ninguna pregunta, Bueno, muy gracias, bien. señor presidente. Conforme al cronograma preestablecido, la audiencia oral y pública va a continuar el día 29 de febrero con la intervención de los señores defensor público oficial, doctor Guillermo Todarello, y el señor defensor, doctor Fernando Ganora. Doctor, perdón, la palabra, un segundo para aclarar que al señor Collareda va a ser representado por la doctora Daniela Villalón. Que es de la Defensoría Pública Oficial. Exactamente. Bueno, muy bien. Y yo voy a representar al señor Garro. Mi intervención es el día 4 de abril. Muy bien. Y la hora preestablecida, confirmamos, es a las 11 horas.
A las 10 horas, perdón, a las 10 horas. De esta manera, este acto lo damos por concluido y continuará la audiencia el día y hora que acabo de establecer. Gracias y que tengan buenos días.